Tercer bloque del Ciudadano se revela. Hoy tenemos un programa de lujo. Está en comunicación con nosotros desde Hamburgo, Alemania, el periodista Esteban Bayer. ¿Cómo te va, Esteban? Estamos conectados. Bueno, para que no... Bueno, acá estamos. Ahí está. Ahora sí activé el micrófono. Ahí Bueno, te buenas escucho. noches, acá hora de la madrugada en Hamburgo, en Alemania. ¿Qué horas Un gran son, abrazo. Esteban? ¿2:30 de la mañana? 2:30 son ya. 2:30 de la mañana, sí. Bueno, muchas gracias Pero por ser esperar hasta ustedes, esta hora. sin excepción, me quedé sin dormir para estar con ustedes. Muchas gracias, muchas Gracias, gracias. Esteban. Gracias. Bueno, Esteban, vamos a decirle al público, tu padre fue Osvaldo Bayer, un escritor que puso en superficie el tema patagónico y lo que se cumplió ahora 100 años de lo que sería las huelgas patagónicas. Es Así una es. rebeldía, la Patagonia rebelde. Así es. Se están cumpliendo ahora en estas fechas el inicio de las huelgas. Hace 100 años. Es un proceso bastante largo que en el 1920 empieza a paralizarse las grandes ciudades y el campo. ¿Por qué esto? Por demandas de mejores condiciones laborales, de condiciones dignas de trabajo y de vida, cosa que los peones rurales no tenían. Y esa huelga de peones rurales la van a apoyar los obreros y los empleados en las grandes ciudades de Santa Cruz. Es un proceso, digo, porque hacen la huelga, paralizan toda la provincia, es la primera huelga general que paraliza completamente la provincia, y ante la presión de los terratenientes, de los grandes propietarios de la tierra, el gobierno nacional, de aquel entonces del presidente Hipólito Yrigoyen, manda a tropas del ejército para arreglar la cosa, como decían. Y esa primera huelga termina con un convenio laboral, el primer convenio laboral para los peones rurales, con un acuerdo entre terratenientes, el ejército, comandados por el teniente coronel Varela, y la sociedad obrera representante de los obreros, dándole plena razón a los peones rurales. Pero el problema surge, ni bien se retiran las tropas, los propietarios de la tierra desconocen ese convenio firmado, desconocen el compromiso, y los peones rurales se ven obligados a iniciar una segunda huelga general en demanda del documento firmado. ¿Qué pedían estos trabajadores? Cosas mínimas, un sueldo realmente mínimo porque ganaban una miseria. Pedían que el patrón le pagara las velas para poder alumbrarse a la noche. Le pedían un sábado libre a la tarde para poder lavarse a sí mismo y la ropa. Y con una visión muy social le pedían que emplearan mejor a peones con familia que a los solteros, como era habitual, porque entonces no había más costos para el patrón. Esa segunda huelga vuelve a paralizar a Santa Cruz, y el ejército vuelve a ser enviado por Yrigoyen, y esta vez el teniente coronel Varela inicia una represión sangrienta, desconoce los reclamos de los peones, apoya a los estancieros y termina la huelga fusilando a 1.500 obreros rurales. Esteban, eso lo plasma tu padre en un libro que es La Patagonia Rebelde. Claro, ese episodio, esa tragedia, es tapada por la historia, se desconoce por completo. Pasaron casi 50 años hasta que Osvaldo, mi padre, empezó a investigar. Y lo que iba a ser un artículo de 3, 4 carillas para una revista de historia, se convirtió en una investigación que fue casi infinita, no tuvo límites. ¿Por qué digo esto? Porque en vez de un artículo salieron 4 tomos, 4 libros,
llamados Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Y en base a ese libro se hace una película, un largometraje muy exitoso a principios de los años 70, La Patagonia Rebelde, con Héctor Alterio, con Pepe Soriano, bueno, con Federico Lupi, las estrellas del momento. Alterio sería Varela. Claro, Alterio hace el papel de Varela. Esteban, simbólicamente, ahora así como vos lo contás, parece muy fuerte porque digo, todo el movimiento obrero, la cuestión de la organización sindical, muchos lo asocian al peronismo, que vino 25 años después de este, o 20 años después de este hecho de la organización de la huelga de la Patagonia Rebelde, digo, ¿no? Entonces simbólicamente fue la primer movida fuerte, organizada, casi gremialmente se podría decir, por un grupo de trabajadores que reclamaban sus derechos. Claro, no, hay que recordar que el movimiento obrero en esos años era muy fuerte, no solo en Santa Cruz, sino en todo el país. Eran sindicatos o asociaciones obreras, sociedades obreras, dominadas sobre todo por socialistas y anarquistas. En el sur, en la Patagonia, eran anarquistas, librepensadores, eran anarcosindicalistas. Sobre todo en el sur argentino eran extranjeros venidos de Europa, perseguidos de Europa, pero también en el resto del país el sindicalismo era muy fuerte. Recordemos que en esa misma época se producen huelgas también en la forestal, en los quebrachales del norte de Santa Fe, del Chaco. Se sucede la Semana Trágica en Buenos Aires, o sea, el movimiento obrero era muy fuerte. Lo que pasa es que ese movimiento obrero es reprimido y después termina acabándose a partir del primer golpe militar en 1930. Y con la sucesión de golpes militares después con la década infame a partir de 1930. Y ahí se acaba ese sindicalismo que vuelve a resurgir con el peronismo. Pero el espíritu anárquico, digamos que no, es decir, los anarquistas y los socialistas, los anarquistas, digamos que se va disolviendo la movida anarquista y lo van tomando más los socialistas, ¿no? Los movimientos obreros. Claro, ahí depende un poco de las zonas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Patagonia, que los principales líderes eran anarcosindicalistas, había españoles, alemanes, rusos, también algunos criollos, como no, por supuesto, como Facón Grande, pero ese movimiento anarcosindicalista es acabado con la represión, y lo mismo pasa con otros movimientos obreros. Y las peleas internas, que no hay que olvidar, unas peleas internas feroces dentro del anarquismo, con distintas líneas, una línea más dialoguista, otra más combativa, empiezan a limar la fuerza de ese anarcosindicalismo y va perdiendo fuerza. Esteban, ¿hace cuántos años estás en Hamburgo, en Alemania? Bueno, de hecho, estoy acá en Alemania por culpa, por decirlo así, de culpa, que no es culpa, pero por la obra de Osvaldo, Los Vengadores de la Patagonia Trágica. El libro fue prohibido, la película fue prohibida, y el nombre de Osvaldo apareció en la lista de las 3A como uno de los principales amenazados, y Osvaldo y todos nosotros, la familia, nos tuvimos que ir al exilio. Eso fue en la época de las 3A, y bueno, nos quedamos ya acá durante toda la dictadura terrorista. Osvaldo vuelve al país con el regreso de la democracia, yo volví y desde entonces que voy y vengo entre los dos países. ¿Sentiste que se reivindicó la figura de tu padre con los años? Buena pregunta. Sí, indudablemente la respuesta hoy es sí. Le costó mucho reingresar al país y a su profesión, el periodismo, la historia, la investigación, una vez que regresó del exilio. Osvaldo era una persona muy política, pero que no se comprometió nunca con ningún partido político, con ningún gobierno. Él siempre
mantenía la idea de que tenía que ser un independiente, un intelectual independiente que hablara directamente con el pueblo y para el pueblo. Y mantuvo esa conducta independiente hasta el final de sus días. Pero yo creo que, volviendo a tu pregunta, sí, hay un reconocimiento, sobre todo en mucha parte de la Patagonia, obviamente, o uno si recorre la Patagonia hoy en día, todo el mundo lo recuerda como la persona, el historiador que le devolvió parte de la identidad histórica a la sociedad patagónica, que antes no tenía, porque desconocía lo que había pasado. Y en Buenos Aires y el resto del país sí tuvo un reconocimiento justamente por haber mantenido esa línea independiente, esa ética, criticar cuando había que criticar, no aceptar cargos públicos. Y curiosamente hoy, Osvaldo, a ver, como una anécdota, se despidió, falleció hace 2 años, ahora se van a cumplir 2 años, y en la fiesta de despedida que le hicimos en su barrio de Belgrano, en una plaza pública, que hicimos un gran acto, hubo muchísima gente, muchísimos jóvenes incluso, que lo querían tanto a Osvaldo justamente por esa posición intransigente. La última pregunta que te quiero hacer de mi parte, ¿cómo ves a la Argentina desde Hamburgo? ¿Cómo ves la locura que generalmente es este país? Está bien dicho, la locura que es generalmente ese país. Sí, es un país muy loco. A los alemanes les cuesta entender cómo funciona la sociedad argentina. Es complicado, pero hay que decir también que lamentablemente la Argentina no está en el foco, ni Sudamérica tampoco, no está en el foco del interés político, de política internacional de Alemania. Ha perdido mucho terreno, también a partir de una merma en la cuota comercial, de intereses económicos, de intereses geopolíticos. Entonces el interés oficial, político, ha decaído. Y digo, no solo de Argentina, sino de todo Sudamérica. Y lo que le cuesta entender al mundo político, financiero, periodístico alemán es cómo ese país consigue volver a endeudarse una y otra vez y tener que renegociar la deuda, olvidándose de que son los grandes bancos, los fondos de inversiones los que apuestan a ese endeudamiento. Esteban, para terminar por mi lado, primero, bueno, volverte a agradecer que hayas salido y que hayas quedado hasta esta hora, la madrugada, que el pueblo misionero y este programa que sale en todo el país por la señal Flow pueda escucharte. ¿Y qué es el dolor del exilio? El dolor del exilio es el desarraigo, y a cada uno le toca de otra manera, pero es el desarraigo del lugar de donde uno viene, de donde uno nació, donde creció, donde se forjó, donde tiene familia, amistades, cultura, música, comida, olores, sabores, todo. Hubo un poder militar en aquel entonces, te niega esas raíces y impide que las vuelvas a pisar, a gozar, a vivir. A Osvaldo le significó eso un quiebre en cierta medida en todo su trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque le cortaron la posibilidad de seguir investigando en sus archivos, en los archivos del país, de las bibliotecas, de poder seguir consultando y recabando testimonios. Él era un historiador muy minucioso, que iba a las fuentes, no se contentaba con copiar de otros libros escritos anteriormente, sino que iba a las fuentes buscando testimonio, buscando testigos. Y eso fue un periodo de muchos años que no pudo hacerlo. A eso, para él fue el mayor dolor eso, a ver que le cortaran las posibilidades de seguir investigando. Te agradezco, Esteban.
espero que el año que viene lo podamos volver a repetir esto, charlando ya de otros temas y también de tus actividades allá en Europa. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.